Hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Para mí es un verdadero agrado una vez más estar aquí junto a ti, porque en este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. Siéntete bienvenido desde donde estás en este momento viendo la TV en Nuevo Tiempo. Sabes, yo en este momento quiero presentarte un hermoso obsequio de parte de la Escuela Bíblica para ti. ¿Me permites? La Escuela Bíblica tiene este hermoso regalo para ti. ¿Ya has pensado en algún momento tal vez en mejorar las finanzas? ¿O tal vez en alguna oportunidad tuviste algunos problemas con respecto a las finanzas? Te presentamos esta hermosa guía de estudio titulada Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Tú puedes tenerla en casa de manera gratuita, solamente escribiéndonos al WhatsApp que aparece en pantalla o también, por supuesto, enviándonos un correo electrónico. Recordarte que estas guías de estudio llegan gracias a los aportes de nuestros ángeles de esperanza. Hoy día abordaremos un tema muy importante. Hoy día hablaremos acerca de libertad, de sanidad y de paz. Si tú quieres aprender un poco más de esto, quédate aquí con nosotros, porque hoy día hablaremos de la sanidad que traerá paz para tu vida. Aquí, en tu programa Tiempo de Paz. Hola, bienvenido una vez más a tu programa Tiempo de Paz. Sabes, en cierta oportunidad, un hombre paseaba por una de las plazoletas de aquella ciudad y, sabes, él vio que estaban vendiendo unos pájaros enjaulados. Este hombre se acercó y empezó a recordar muchas cosas en su mente. Es ahí cuando le pregunta al vendedor y le dice, ¿cuánto sale? ¿Cuál es el precio de un pájaro? Y el hombre le da el precio. El hombre dice, voy a comprar uno. ¿Sabes? En este momento él compra un pájaro y él toma el pájaro y lo deja en libertad. Y después estaba caminando para irse y una vez más escuchó las pequeñas alitas revoloteando de los demás pajaritos que quedaban ahí. Esas alitas chocaban, ¿verdad?, con los pequeños alambres de aquellas jaulas. El hombre regresa y le dice, ¿sabe qué? Necesito que me venda todos. El vendedor, sorprendido, le dice, ¿estás seguro, caballero? Él le dice, sí, véndamelo todo, por favor. Le vende, le entrega el dinero y ¿sabes lo que hace? Lleva a todos los pájaros al centro en las jaulas, al centro de aquella pequeña plazoleta, abre aquellas jaulas y deja que todos los pájaros sean libres. Las personas sorprendidas, habían muchas personas ahí, se empiezan a acercarse más y le hacen una pregunta. Un niño se acerca y le hace una pregunta valientemente. ¿Por qué hizo eso usted, buen hombre?, le dice. Usted compró todos los pajarillos y ahora los acaba de soltar. El hombre mira al niño, se toma un tiempo, se agacha y le responde lo siguiente. Sabes, yo hace 2 semanas estaba en prisión y yo sé lo que realmente es ser libre. Es por eso que yo dejé a estos pajarillos que puedan ser hoy todos libres. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú también ya experimentaste la libertad? O tal vez cambiar un poco la pregunta. Tal vez tú ahora no estás viviendo en libertad y te sientes tal vez preso de circunstancias, preso de algún mal hábito. Tal vez sientes que vives en una cárcel emocional. Sabes, diversos psicólogos hablan de estos términos, cárceles emocionales, donde muchas veces, ¿verdad?, los traumas de nuestra infancia se han convertido en unos macrotraumas más grandes y eso muchas veces genera unas cárceles mentales. Y es por eso que muchas personas, damas, hombres, mujeres, niños, muchas veces no viven en esta libertad. Pero, ¿cuál es la libertad que nos presenta la Biblia? Sabes, en este momento hablaremos sobre un tema muy importante. Hablaremos sobre una sanidad que traerá paz para tu vida. Y es la historia de hoy, aquí, en tu programa Tiempo de Paz. Pero antes de eso, yo quiero hacer una oración. Quiero ponerme en pie para poder orar por ti. ¿Te parece? Ahí donde tú estás, amigo, amiga,
yo quiero invitarte a que tú puedas orar junto a mí. Es posible que tú tengas algún pedido de oración. Tal vez deseas que oremos por tu familia, por tus hijos en este momento. Mira, si tú tal vez estás ahí en la casa, en tu departamento, en el auto, yo quiero invitarte para que junto a mí puedas elevar esta palabra de oración. Vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos gracias porque sabemos que en tu palabra podemos encontrar sanidad, podemos encontrar libertad, y esa sanidad y libertad traen paz para nuestra vida. Que este programa, Señor, hasta donde está llegando ahora, pueda traer un momento de paz desde la palabra de Dios, desde la Biblia, Señor. Bendícenos, acompáñanos y que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos en este momento. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienes la Biblia? ¿Sí? Mira, yo tengo aquí mi Biblia en este momento y vamos a abrirla en uno de los evangelios, en Marcos. ¿Te parece? Marcos, el capítulo 9, el versículo 23 y 24. Vamos rápidamente al texto bíblico. El texto bíblico dice lo siguiente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes? Esta es una historia fascinante. Recuerda, el título es Sanidad que traerá paz para tu vida. Pero tal vez para poder comprender mejor necesitamos ir a todo el contexto de la historia. ¿Sí? Si tú tienes tu Biblia, yo te pido que busques conmigo, Biblia digital o física, o si deseas anotar los textos bíblicos, también puedes hacerlo. Esta historia se va a desglosar en 3 partes. La primera parte que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que lo que es imposible para ti, es posible para Dios. ¿Te parece? Esta es la primera parte y lo vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. ¿Te parece? Mira, el texto bíblico dice lo siguiente, versículo 14 hasta el versículo 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, ¿verdad?, que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Sabes? En todo momento, Jesús cuando estaba caminando con sus apóstoles, ¿verdad? En todo momento Él iba sanando, iba realizando milagros, Él se detenía y muchas veces no trataba de tomar atajos, sino que tomaba caminos más largos, ¿verdad? Con la finalidad de poder atender a diversas personas. Y aquí el evangelista Marcos nos está presentando esta parte importante, donde dice de que le hacen una pregunta, ¿verdad? Después de que la gente corre después a Jesús, después de que la gente saluda a Jesús, después de que la gente se inquieta al saber de que Jesús estaba ahí, le hacen una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, la pregunta que realiza Jesús a ellos. Le dice, ¿por qué están disputando ustedes? Porque ellos estaban tratando un tema. Tal vez estaban dialogando y diciendo, pero ¿qué pasó, verdad? Nosotros pensamos que ustedes podían hacer algo. Y aquí en el versículo 17 aparece un hombre que realmente reconocía quién era Jesús. Y es por eso que él le dice maestro. ¿Lo notas? Le dice, maestro, yo he traído, ¿verdad? Yo he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Pero hay algo interesante en el versículo 18. Él les dice, yo traje esto a tus discípulos, yo quiero que sanen a mi hijo, esta es mi intención, pero ¿sabes lo que pasa? Ellos no han podido realizarlo. Ellos no han podido dar libertad a mi hijo. Apreciado amigo, el texto bíblico menciona y dice de que este niño, ¿verdad?, tenía un espíritu, ¿verdad? Y el texto bíblico menciona también y dice el versículo 17 que era un espíritu
mudo. ¿Sabes? Acá hay algo importante que debemos rescatar. Evidentemente, estos hombres que estaban aquí, que eran escribas, que eran los que estaban disputando con los discípulos, como bien menciona el versículo 14, eran hombres que en lugar de aportar, estaban quejándose, estaban, ¿verdad?, simplemente diciéndoles, hey, ustedes no pueden, ¿verdad? Ustedes dicen que pueden tal vez sanar personas en nombre de Jesús, del Jesús que ustedes siguen. Ustedes tal vez hemos escuchado que pueden echar fuera demonios, ¿verdad? Porque también habían muchos endemoniados en aquel tiempo, pero ustedes no han podido hacer esto. Pero hay algo interesante, ¿sabes? Es posible de que estos hombres también hayan estado atemorizados. ¿Por qué? En aquel tiempo, estos judíos también en algunas ocasiones, ellos tenían sus exorcistas judíos, ¿verdad? Pero ellos tenían algunos puntos escritos, ¿verdad?, que los conocían muy bien. Entonces, estos hombres que discutían con los discípulos no estaban aportando nada. Y lo único que ellos estaban haciendo, ¿verdad?, era recriminar a los discípulos que no habían podido liberar a este joven, a este muchacho. Ellos tenían algunos exorcistas judíos también y algunas prácticas que hacían. Y es posible que ellos hayan estado aterrados, ¿verdad?, los judíos, no los discípulos. Porque, ¿sabes? El texto bíblico menciona y dice que este muchacho tenía un espíritu, ¿verdad? Un espíritu mudo. ¿Lo notas? Esto está en el versículo 17, que tenía un espíritu mudo. Para la práctica judía, ¿verdad?, ellos decían que para poder liberar a un joven que estaba con un espíritu demoníaco, el espíritu tenía que hablar con ellos y decir cuál era su nombre. Entonces los judíos decían, si ellos no han podido, es posible que nosotros no podamos, así que vamos a molestarlos simplemente y decirles, hey, ustedes no han podido liberar a este muchacho. Para los judíos, ¿verdad?, ellos dentro de sus prácticas recordaban que para hacer esta liberación necesitaban saber el nombre de aquel espíritu malo. Pero el texto bíblico dice que el espíritu era un espíritu mudo, ¿verdad? Y este espíritu se había posesionado de aquel muchacho. Y es aquí cuando Jesús responde. Desde el versículo, ¿sabes? Desde el versículo 19 hasta el versículo 27, encontramos respuestas de Jesús, preguntas de Jesús, pero lo más importante, encontramos que Jesús sana al muchacho. Jesús entrega libertad. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Y respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Mira, es interesante, ¿no? Porque simplemente algunos postulan que esta expresión que entrega Jesús solo es a los discípulos. Posiblemente no sea solamente a ellos, sino también al padre de este muchacho y, por supuesto, también a este grupo de escribas que estaba ahí. ¿Lo notas? Él les dice esto. Y el texto bíblico, el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, decía el padre, y también en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, por favor. Estas eran las expresiones, las palabras de un padre desesperado. Este padre sabía que estaba frente al maestro. No olvides que él ya le había dicho, maestro, traje a mi hijo, a tus discípulos, y ellos no pudieron hacer nada. Pero si tú puedes hacer algo, por favor, haz el milagro, sánalo, liberta a mi hijo. ¿Sabes lo que dice la historia? El versículo 23 y 24, que fueron los dos textos bíblicos con los cuales iniciamos esta meditación. Dice así, Jesús le dijo, un momento, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Lo notas? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. El versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando tú vas a Mateo,
Cuando tú vas a Lucas, el capítulo 9, el versículo 37 al 43, encuentras esta misma historia. Y es interesante porque entre Mateo y Lucas, ¿sabes? Cuando este padre menciona y le dice, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Por favor, si tú puedes hacer algo, hazlo. ¿Sabes lo que mencionan estos evangelistas? La respuesta de Jesús es distinta a la que redacta aquí Marcos. La respuesta que entrega Mateo y Lucas es, ¿cómo que sí puedo? Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Tú necesitas tener fe. Tú has venido a mí y me has dicho que soy maestro, que soy tu maestro. Has visto los diversos milagros que he realizado, los has escuchado. Es por eso que has traído a tu hijo aquí, a mis discípulos, para que ellos puedan realizar este milagro. ¿Cómo que sí puedo? Y sabes, hay algo interesante aquí, porque este padre desesperado le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto parece un poco ambivalente, ¿no? O sea, cree, pero ¿por qué pide ayuda entonces para su incredulidad? Y aquí encontramos algo del cotidiano. Muchas veces tú necesitas que Dios haga un milagro en tu vida. Tal vez estás desesperado o desesperada como este padre. O tal vez estás en la posición de estos escribas, ¿no? Donde aparece el versículo 14. Simplemente como espectador mirando y quejándote, diciendo, mira, ellos buscan un milagro, pero veo que su Dios no responde. O tal vez estás de la otra vereda, los discípulos. Estos discípulos de Jesús, frustrados porque no habían podido hacer nada. Habían querido ayudar, pero no pudieron. ¿Dónde te encuentras tú ahora? ¿En cuál de estas tres veredas estás viviendo la experiencia de tu vida actual? Mira, sea cual sea tu experiencia, tú necesitas recordar algo importante. Dios puede ayudarte en los momentos de duda y Dios puede ayudarte en los momentos de fe. Dios no te abandona. Este hombre le dijo, si tú puedes hacer algo, por favor, por mi hijo, hazlo. Yo puedo hacerlo, le dijo Jesús. Al que cree, todo le es posible. Pero tú necesitas creer. Y él respondió, ¿sabes? Con esta humildad de corazón que encontramos en diversas ocasiones en los relatos bíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo en ti. Mi fe es pequeña, Señor, está diciendo él, pero tú eres un Dios grande. Ayúdame a creer más en ti, a vivir creyendo. Qué maravillosa declaración. Pero el relato no finaliza ahí, amigo. El texto bíblico menciona y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El versículo 26 dice así, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Esta pregunta era necesaria? ¿Esta pregunta era clave? ¿Qué piensas tú? Hemos visto dos puntos importantes. El primer punto, desde el versículo 14 al versículo 18, vimos que lo que no puedes hacer tú, Jesús sí lo puede hacer, ¿verdad? Vimos que los discípulos estaban enfrentando una gran discusión con los escribas, porque los escribas, ¿verdad?, estaban increpándoles que el poder que ellos ostentaban de parte de Jesús, al parecer no estaba funcionando. Pero en esta segunda parte de la historia nos dimos cuenta de que Jesús, ¿verdad?, les menciona algo y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Generación, les dice, ¿verdad? Generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y vimos que esto no está solamente adjudicado para los discípulos, sino también ¿para quién? Para los escribas, porque los escribas no creían. ¿Para quién? Para el Padre, porque el Padre creía, pero también necesitaba creer más. Por eso le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y en este contexto, estas palabras también son para ti. Dios te invita a que creas. El versículo 23 dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero viene una tercera parte. Y en esta tercera parte, los discípulos preguntando, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué nosotros no pudimos?
¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En esta tercera parte, tal vez vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué los discípulos no tuvieron éxito? ¿Por qué muchas veces tratamos de hacer algo, verdad? Y tal vez no podemos tener éxito en esto. El contexto indica que ellos querían ayudar a alguien. Querían ayudar al muchacho, al hijo de este hombre. El texto bíblico dice así, el versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús les responde de una manera categórica. Les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. ¿Sabes? No es que la oración y el ayuno nos hagan más dignos, ¿verdad? Para sacar demonios. No te equivoques. La oración y el ayuno, ¿sabes lo que genera? Genera comunión con Dios. Te permite estar más cerca del corazón de Dios. Te permite en todo momento tener algo que no debes olvidar, una dependencia total a Dios. Tu vida necesita tener una dependencia total a Dios. Mira, recuerda, Dios puede hacer un milagro en ti. ¿Cuál es el milagro que estás esperando? Tú estás tratando de pedirle a Dios que Él tal vez ayude a tu padre, a tu madre, o tal vez hay problemas con los hijos, ¿verdad? Y tal vez estás viviendo esta desesperación, como la estaba viviendo aquel padre cuando veía a su hijo poseído, ¿verdad? Por un espíritu, como dice el texto bíblico, mudo y también sordo. Porque Jesús cuando le habla a este espíritu, le dice, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de él. Sabes, en la actualidad vivimos en una gran controversia. ¿Qué es esto de la gran controversia, pastor? Esta gran controversia es la fuerza del mal y del bien. Evidentemente, el bien está liderado por Jesús, el Hijo de Dios, y el mal está liderado por el antagonista, que es Satanás. Las fuerzas del bien, en todo momento a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en esta tierra, luchan para poder ingresar a tu mente, para que tú puedas darte cuenta de que existe un Dios poderoso, de que existe un Dios que puede sanarte, que existe un Dios que puede liberarte y traer paz a tu vida. Por su parte, las fuerzas del mal tratan de acallar esta voz del Espíritu Santo. Tratan de que tú dudes, tratan de que tú no creas. La duda que hubo en aquellos escribas, ¿recuerdas? La frustración que aconteció en aquellos discípulos cuando no pudieron echar fuera a este espíritu mudo que estaba dentro de este jovencito. La poca fe, acompañada de la duda que tenía este padre cuando se acerca al maestro. Todo ello es parte de esta gran controversia. No está mal que tú tengas duda. No está mal que tú a veces, ¿verdad? Tal vez en algún momento quieras probar muchas cosas. Pero tú necesitas acercarte como se acercó este padre desesperado por su hijo. Tú necesitas acercarte a Dios y decirle, Señor, yo creo, hay un ápice de fe en mí, pero necesito creer más. Necesito que tú me ayudes. Y tú tienes que recordar que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Recuerda que al que cree, todo le es posible. Y finalmente, ¿recuerdas la frustración cuando ellos les dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Ayuno y oración. ¿Qué significa esto? Dependencia total de Dios. Busca a Dios en oración. Cuéntale tus problemas, tus alegrías. En este momento, yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Dios. Tú también quieres decirle a Dios, Señor, yo necesito que tú me sanes, que tú me libertes y que me entregues paz. Si tú quieres hacer esto, ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, a que abras tu corazón a Dios. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti encontramos libertad, encontramos sanidad y encontramos paz. Te pido una bendición muy especial por mi amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla, Señor. Permítele que él pueda creer, que él pueda pedirte, Señor, ayuda frente a la incredulidad. Oro, mi Dios,
En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, recuerda, en todo momento Dios puede entregarte un verdadero tiempo de paz. Que Dios te acompañe.